Salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. Eso significa salvación, así en un lenguaje tan sencillo, ¿no? La liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente, ¿no? Por eso cuando un bombero pues va a un edificio en llamas y saca a alguien que está dentro del edificio en llamas, ¿cómo le llamamos a eso, no? Le ha salvado la vida, le decimos, ¿no? Porque lo ha liberado de ese peligro inminente. Entonces, salvación es librarte de este peligro inminente. La palabra misma entonces va a conllevar una aplicación doble, es decir, hablando de la salvación como una liberación de un gran peligro inminente, eso traerá a nosotros dos implicaciones. ¿Ya? Vamos con la implicación número uno. Implicación número uno, alguien necesita ser salvado. Para que exista la necesidad de salvación, para entender cómo funciona la salvación, tenemos que reconocer esta verdad. Alguien necesita ser salvado. Ahora, la pregunta es, ¿quién necesita ser salvado? Vamos a escribirlo así. Número uno, solo una persona enferma necesita un médico. Solo una persona enferma necesita un médico. Puedes anotar Isaías 1:6, donde Dios describe nuestra condición médica. Es como que Dios nos llevó y nos hizo una radiografía, unos rayos X, ¿no? Y nos evaluó. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, todo en ti está enfermo, desde la cabeza a los pies, no hay en ti nada sano. ¿Tú te imaginas que un doctor te dé ese resultado? Todo en ti está enfermo, hermano. Los huesos, los músculos, los órganos, la cabeza, ¿no? Todo está enfermo en ti, Dios mío. ¿Cómo te sentirías? ¿Ah? Si apenas cuando nos dicen estás mal de esto ya estamos desfalleciendo, ¿no? Y mira, Dios nos da el resultado y nos dice estamos totalmente enfermos. Totalmente enfermos. No hay nada en ti que sea sano. Por supuesto, Dios está hablando en la forma espiritual, ¿no? Isaías 1:6 y también Mateo 9:12, donde Jesús dijo que Él vino por los sanos o por los enfermos. Por quién vino Jesús? Por los enfermos. El hombre está gravemente enfermo, así que necesita ser sanado. Número 2, solo una persona acusada necesita un abogado. ¿Usted llama a un abogado cuándo? Cuando usted recibe una acusación, ¿sí o no? Mientras no sea acusada, usted no necesita abogado. El hombre está condenado en el tribunal de Dios, Romanos 3, del 10 al 19. El hombre está condenado, sea judío o sea gentil, esté bajo la ley o esté libre de la ley, el hombre está condenado sin Cristo. Y por lo tanto necesita ¿qué? Un abogado. Ahora, ¿qué dice 1 de Juan 2? 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y verso 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué significa la palabra abogado? Es parakletos en el griego. Es la misma palabra que se usó para el Espíritu Santo cuando Jesús dijo, vendrá el otro consolador, parakletos. Esta palabra significa alguien que está al lado de, para defender su causa. ¿Y cómo le defiende? Le defiende con palabras, con argumentos. Es lo que hacía un abogado, ¿no? Que se ponía del lado del acusado y lo defendía su causa. Y dice que Cristo es nuestro parakletos ante el Padre. Tenemos, dice, abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, dense cuenta de eso, ¿no? Jesucristo no puede ser abogado para con Él mismo. Justamente estos días veíamos la Trinidad. Jesucristo es abogado para con el Padre. Obviamente el Padre es uno y Cristo es el otro. El Padre demanda la justicia por el pecado y Cristo defiende a los que son de la fe ante el Padre. ¿Ok? 3. Solo una persona que se está ahogando necesita un salvavidas. Solo una persona que se está ahogando necesita un salvavidas. El hombre
dice la Biblia, está anegado por las aguas del pecado. Salmos capítulo 69, Salmos capítulo 69, verso 1 y verso 2, ¿ya? Salmos 69, verso 1 y verso 2. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. En la Biblia, ser anegado por el agua es sinónimo de sufrimiento y muerte. Muerte. ¿Ya? Por eso dice que al justo las aguas no le anegarán. ¿Ya? Porque el justo es salvado. Ser ahogado por el agua es un sinónimo de la condenación. Entonces, ¿qué necesita el hombre que se está ahogando? Un salvavidas, ¿no? Un salvavidas. Y Pedro dijo algo así también recuerda cuando caminó en las aguas y comenzó a hundirse. ¿Qué exclamó Pedro? Exclamó la oración más pequeña de la Biblia. No tenía más tiempo, no se iba a poner Dios del universo, no iba a poder orar mucho. Así que la oración más corta de la Biblia, Señor, sálvame, ¿no? Nada más. Señor, sálvame. Y es la oración, yo creo, más maravillosa de la Biblia, ¿no? Tiene todo esa oración, lo encierra todo. Señor, sálvame, ya está. Mira, lo estaba reconociendo como Señor y como Salvador. ¿Te das cuenta? Para aquellos que dicen, eso de Señor y Salvador no es bíblico. Bueno, ahí tiene. Pedro dijo, Señor, sálvame, ¿no? Señor y Salvador. Muy bien. 4. Vamos aquí a ver algunos puntos, más o menos 5 puntos del doctor Robert Gromacki, de los motivos que él ofrece a la luz de la Biblia por los cuales los hombres se encuentran perdidos. ¿Ya? ¿Listos para anotar? 5 cositas. Primero, están perdidos por su rechazo de la revelación bíblica. Salmo 19:1, Hechos 14:17, Romanos 1:19 al 20. Están perdidos por su rechazo de la revelación bíblica. Número 2. Están perdidos por desobedecer a su propia conciencia. Romanos 2, del 14 al 16. ¿Te acuerdas lo que vimos en la primera clase? Dios ha puesto en todos los hombres, ¿qué? Conciencia, razonamiento. Y eso es lo que le va a acusar en el día del juicio, ¿sí o no? Su conciencia y su razonamiento, ¿no? Están perdidos, número 3, están perdidos por su relación con el mundo. Están perdidos por su relación con el mundo. Efesios 2:2, Santiago 4:4, como para que no te olvides nunca, ¿no? 2:2, 4:4. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Muy bien, hago un repaso. Número 1, están perdidos por su rechazo de la revelación bíblica. 2, están perdidos por desobedecer a su propia conciencia. 3, están perdidos por su relación con el mundo. Y 4, están perdidos por su relación con Satanás. No con Sabanás, sino con Satanás, ¿ya? Porque la Biblia revela que antes de venir a Cristo estábamos bajo la potestad de Satanás. Bueno, puedes anotar Mateo 4, 8 al 9. Mateo 4, 8 al 9. También Juan 8, 42 al 44, donde Cristo le dice a los incrédulos, vuestro padre es el diablo, ¿no? Juan 8, 42 al 44. También el 12, 31. Juan 12, 31. También segunda de Corintios 4, 4. Segunda a los Corintios 4, 4. También Colosenses 1, 13. Colosenses 1, 13. Luego primera de Juan 3, 10. Primera de Juan 3:10 y el 5:19. Están perdidos por su relación con Satanás. 5. Están perdidos por su relación con el pecado. Están perdidos por su relación con el pecado. Génesis 2:17. También el 8:21. Génesis 2:17 y el 8:21. Job 14:4. Job 14:4. Eclesiastés 7:20.
Eclesiastés 7:20. También Jeremías 17:19. Jeremías 17:19. Puedes también escribir Marcos 7:20 al 23. Marcos 7:20 al 23. Ahora, el pecador, hermanos, que está perdido, mira aquí el doctor Robert Gromacki dijo estas 5 cosas. Está perdido por su relación o su rechazo, perdón, a la revelación bíblica. 2, por desobedecer a su propia conciencia. 3, por su relación con el mundo. 4, por su relación con Satanás. Y 5, están perdidos por su relación con el pecado. Este hombre que está perdido no necesariamente es todo lo malo que puede ser, como por ejemplo Adolf Hitler, ¿no? O Stalin. No es que este hombre va a ser extremadamente malo y perverso y sanguinario y homicida. No. Simplemente que este hombre no tiene una relación con Dios y por lo tanto no vive para agradar a Dios, no vive para la gloria de Dios. En la primera clase vimos la diferencia entre el pecado y los pecados. El pecado que condena, ¿cuál era? No vivir para Dios, no reconocerle como Dios y no vivir enteramente para Él. En ese sentido, todos los hombres son igual de pecadores. No importa si usted solo ha robado una manzana en su vida, usted es igual de pecador que el más pecador de todos los hombres, o el más grande de toda la historia, ¿no? Porque usted no vive para Dios. Y esa maldad que demuestran ellos solamente es una demostración de ese pecado en el que viven, ¿no? Que no viven para la gloria de Dios. Y podríamos anotar otra razón. Están perdidos por su relación con Dios. Vamos a ver Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, y mira qué tipo de relación pues tiene el hombre para con Dios. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la relación entre Dios y el pecador no arrepentido? La ira de Dios está sobre él, porque él es enemigo de Dios, él rehúsa creer en Dios, entonces la ira de Dios está sobre él. Entonces, no es cierto eso que dicen, todos los hombres son hijos de Dios. No. En el sentido salvífico, no todos los hombres son hijos de Dios. Solo en el sentido de creación. Todos somos criaturas del Señor. Pero mientras uno no se arrepiente, uno no cree al Evangelio, no es hijo de Dios. La ira de Dios está sobre él. Esa es la relación que tiene con Dios. Ahora mira Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es la relación aquí entre el hombre pecador y Dios? Alejado de Dios, separado de Dios, ¿no? Sin Dios. Así es como describe Pablo, sin Dios. Esta palabra sin Dios justamente en griego es ateos. Ateo. O sea, un ateo no es tanto alguien que no cree en Dios o a Dios, sino alguien que no tiene a Dios. Alguien que vive sin Dios. Increíble. Bueno, también podemos revisar Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 12. ¿Ah? Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, no tiene al Hijo, no tiene la vida. Esa es la relación que el hombre perdido tiene para con Dios, ¿no? Está totalmente lejos de Dios, totalmente perdido, enemigo de Dios. Lo dice Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante, ¿no? El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Wow.
Si es enemigo de Dios, entonces la ira de Dios está sobre él. ¿Necesita o no necesita salvación? Necesita. Esto es muy importante, hermanos, porque la gente, cuando a veces vamos a predicarles el evangelio, piensan que solamente queremos llevarlos a nuestros templos. Están buscando feligreses y no se sienten redargüidos, ¿no? Ya hemos escuchado, sí, qué bonito que Cristo vino a morir, pero ya algún día veré. Incluso dicen, todos los días yo me acuerdo de Dios, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, sí, pero me acuerdo de Dios, ¿no? Entonces la gente no entiende la gravedad del asunto y es porque a veces no le explicamos bien. Tenemos que explicarle cuál es su condición, cuál es la relación que tiene contra Dios y cuál es la relación que tiene, por ejemplo, con Satanás, con el mundo, ¿no? Todo esto que le acusa. Y tú tienes que convencerle, hermanos, de que es un pecador. Claro, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Porque a veces no estamos hablando correctamente el Evangelio, por eso la persona no se siente redarguida, no tiene o no siente la necesidad. Dice, esto no es para mí, vaya a las cárceles a predicar, ¿no? A los malos, a los violadores, a los asesinos. Ellos necesitan salvación, yo no. Yo trabajo, estoy en mi casa, hago buenas obras. No entiende su necesidad, no entiende lo perdido que está, ¿te das cuenta? Entonces, antes de explicarle la salvación, tengo que explicarle su condenación. Antes de dar la buena noticia, tengo que dar la mala noticia, ¿no? Muy bien, entonces, implicación número 1, alguien necesita ser salvado. Vamos con la implicación número 2. Implicación número 2, alguien tiene la capacidad de salvar. Mientras que alguien necesita la salvación, hay quien tiene la capacidad de otorgar. Están ahí que acá hay discotecas andantes, Dios mío. Y lo peor es que Facebook piensa que yo estoy poniendo esa música. Y me envía derechos de autor, imagínate, ¿no? Dios mío, ya. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya. Entonces, hay alguien que necesita ser salvado. Y hay alguien que tiene la capacidad de salvar. Vamos a ver eso. Número 1. Debe ser capaz de salvar. Debe ser capaz de salvar. Mira, es posible que alguien tenga el deseo y la voluntad de salvar. Es posible. Pero no solamente basta el deseo, tiene que poder, tiene que tener la capacidad. Muchos de nosotros de repente deseamos salvar, por ejemplo, a los nuestros, ¿no? Pero ¿podemos salvarles? Tenemos el deseo, pero no tenemos la capacidad. Así que el Salvador debe ser capaz de salvar. Número 2, no solamente debe ser capaz, también debe estar dispuesto a salvar. Debe tener la disposición, no solo la capacidad. Debe tener la disposición de salvar. Entonces, imagínate, hermanos, aquellos hombres que tienen sus propias convicciones o a veces motivos muy egoístas, que ven que una persona se está desangrando y necesita una transfusión de sangre. Y este hombre tiene el mismo tipo de sangre, pero no quiere. ¿Podrá salvar al necesitado, al enfermo? No, por más que puede, pero no quiere. Wow. Ahora, qué interesante, porque cuando vamos a la Biblia encontramos a Jesús, el único que puede salvar es Él. Y a Dios gracias, Él también quiere, está dispuesto. Él dice, yo quiero. Yo quiero. Es cierto que Jesús cumple la voluntad del Padre cuando Él se entrega a favor de los hombres. Pero también Él dijo, yo pongo mi vida de mí mismo. Yo la pongo. Nadie me la quita, yo la pongo. Entonces, Él también está dispuesto, o sea, Él se entrega. No solo el Padre entregó al Hijo, sino Él mismo se entrega. Él está de acuerdo. Él quiere también salvar. Ok. Jesús dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que dos implicaciones. Alguien necesita ser salvado y alguien tiene la capacidad de salvar. Si se cumplen estas dos implicaciones, entonces hay salvación. Número 4, justamente allí vamos con la fuente de la salvación. Hermanos, no es qué, sino quién es la fuente de la salvación. Jesucristo.
Jesucristo es la fuente de la salvación y justamente hace 2 clases vimos que Jesucristo es, así como hombre, es también Dios. Entonces, como hombre, Él está capacitado para entregarse en lugar de la humanidad, porque es un hombre, o la humanidad está contra Dios y uno tiene que saldar la deuda con Dios. Un hombre. Así se prometió en Génesis 3:15. Alguien que era uno de la simiente de la mujer. Y justamente Pablo en Gálatas dijo, Cristo vino, ¿cómo? Nacido de mujer, ¿no? Entonces, siendo hombre, Él cumple el requisito para hacer el pago, la propiciación, la ofrenda. Pero siendo Dios, eso lo habilita aún más, porque es el hombre perfecto, sin pecado, y tiene grandeza en sí mismo. Entonces, su grandeza es del tamaño de Dios, como alguien lo dijo. Para que tú seas salvo, tienes que satisfacer la grandeza de Dios. ¿Me dejo entender? Y solo Jesucristo es el único capaz de encajar, ¿no?, en el molde de la grandeza de Dios. Solo Él. Porque es hombre y porque es Dios, entonces Él es la fuente de nuestra salvación. Así que número 1, puede salvar. Puede salvar. Mira, Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Socorrer, salvar. Luego, Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder, la capacidad, Él puede. Segunda Timoteo 1:12. Mira que la salvación se basa en el poder de Cristo. Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, si la salvación se basara en nuestro poder, Dios mío, ¿quién podría ser salvo? A Dios gracias que la salvación se basa en el poder de Cristo, ¿no? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Judas, el verso 24, Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Preciosa doxología de Judas que resalta el poder de Dios en nuestra salvación. Ahora, número 2, mira, quiere salvar. No solo puede, sino quiere salvar. Mateo 8:2-3. Mateo 8:2-3 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, ¿no? Y al instante su lepra desapareció. También, 1 Timoteo 2:3-4. 1 Timoteo 2:3-4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dice el cual quiso que solo algunos elegidos, no. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. También segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, mira, en forma negativa está diciendo que quiere lo contrario, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, si no quiere que ninguno perezca, ¿qué quiere? Que todos se salven, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ahí está, que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, que todos procedan al arrepentimiento. Bien, hermanos, y con eso dejamos
la primera lección y pasamos al punto número 2, ¿ya? Pasamos a la lección 2, falsas esperanzas de salvación. Falsas esperanzas de salvación. Mira lo que dice el Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre, al ser humano, le parece que hay muchos medios para tener bienestar y para hallar salvación. El hombre piensa que no importa por qué medio contar que llegues a Dios. Da la idea de que todos los caminos conducen a Dios. Sin embargo, Jesucristo solamente habló de 2 caminos. Y de esos 2 caminos, solo uno conducía a Dios. El camino ancho, más bien, llevaba a la perdición, y el camino angosto llevaba a la salvación. Ahora, no malinterprete esa palabra, camino angosto, con el hecho de que la salvación es difícil y lo tienes que alcanzar. No, porque eso tienes que complementarlo con lo que Cristo también dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando habla Cristo del camino angosto, se refiere a creer en Él. Que Él es la puerta, Él es el camino. ¿Y por qué dice que es angosto? Porque no todos creen en Él. Más todos prefieren que las obras malas, ¿no? Las tinieblas. Por eso la puerta ancha representa la decisión de todos por, hermanos, preferir el mal, irse al pecado. Pero aquel que mira a Cristo, escoge a Cristo, decide ir por Cristo, ¿no? Porque sabe que Cristo es el único acceso a la salvación. No hay más, no hay más caminos. Entonces, tener bastante cuidado porque hay varias enseñanzas, varias filosofías que están tratando de decir a los hombres que hay otros medios de salvación. Así que vamos a enumerar algunas de ellas. 12 de ellas, ¿ya? Número 1, no es la educación. No es la educación. En 2 ocasiones, Pablo le advierte a Timoteo acerca de la locura de depender de la educación. En primera de Timoteo 6:20 y en segunda de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 6:20 y segunda de Timoteo 3:7. Incluso se habla de la falsa ciencia. Esto es falso conocimiento, ¿no? Un conocimiento que no me lleve a Dios no es conocimiento. Tener cuidado porque a veces pensamos que la educación puede salvar. Por ejemplo, eso creen los testigos de Jehová. Ellos se basan en Juan capítulo 17, creo que es el verso 3, donde dice, ¿no? En esto está la vida eterna, en que estén adquiriendo conocimiento. Eso es lo que ellos han puesto en su versión. Pero mira lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Sí? El verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esa frase cuando dice, y te conozcan a ti, ellos lo malinterpretan con que estén adquiriendo conocimiento. Pero aquí la palabra no involucra adquirir conocimiento intelectual. Por eso que los testigos de Jehová se ponen a estudiar mucho, a leer, te regalan bastante literatura, ¿sí o no? Porque ellos dicen, tienes que estar adquiriendo conocimiento, porque ahí vas a encontrar la vida eterna. ¿Y qué nuevo hay con lo que los fariseos también creían? Los fariseos creían que adquiriendo conocimiento de la doctrina y de la ley, así ibas a alcanzar la vida eterna. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Claro, eso creían ellos, que a través del estudio intelectual ya ellos estaban cerca del reino de los cielos. Pero Jesús dijo, no es el estudio o el conocimiento intelectual, sino es el conocimiento experimental. Porque si tú creyeras al testimonio de las Escrituras, tú vinieras a mí. Así que es conocer, no en el sentido intelectual, sino vivencial, experimental, conocerle a Dios y ser conocidos por Dios. Por eso dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy
vida eterna. Entonces está en esa relación que yo tengo con Dios a través de Jesucristo. No habla de un conocimiento intelectual. Así que te puedes pasar toda la vida estudiando profundamente la Biblia y aún así no llegar a ser salvo, porque solamente has estudiado de manera intelectual. Tienes que aplicar la verdad espiritual a tu vida, si no, no hay salvación. Tienes que conocer a Dios y ser conocido por Dios, ¿no? Así que me habla de una relación. Siguiente. El ser miembro de una iglesia. No nos salva el ser miembro de una iglesia. Una vez alguien me preguntó, pastor, entonces si la salvación no se pierde, entonces, ¿qué hacemos yendo a la iglesia, siendo miembros, participando de los cultos, y el ayuno, y la vigilia, y las oraciones? Entonces ya no debo ir a la iglesia. Pero hermano, ¿quién te ha dicho que venimos a la iglesia para procurar salvación? ¿Quién nos ha engañado? Como diría Pablo, ¿quién os fascinó, ¿no?, para que no sigáis la verdad? ¿Quién es aquel que os perturba y les dice cosas tan equivocadas? O sea, eso me hizo dar cuenta de que hay muchas personas que van a las iglesias, o sea, a los templos, pensando que así van a ser salvos. Yo vengo a este templo porque yo quiero alcanzar la salvación. Quizás no lo dicen, pero está en sus corazones. Y este hombre que me preguntó, pues me hizo dar cuenta de eso. Oye, ¿cuántos estarán en los templos creyendo que por su asistencia al templo van a ser salvos? Encima aplican el verso de Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin. ¿A qué lo aplican? A perseverar asistiendo al templo. Porque si dejo de congregar, me voy para el infierno. Interesante. Interesante, hermano. Ser miembro de una iglesia, o sea, me refiero a una organización religiosa, no te hace salvo. Estamos perdiendo mucho el tiempo preguntando, ¿y tal denominación, y tal organización, y tal religión son salvos? Hermanos, estar en una religión no nos hace salvos. Y si nosotros venimos a la iglesia, a la congregación, no venimos para ser salvos. Venimos debido a que ya somos salvos. Como somos el pueblo de Dios, la familia de Dios, nos reunimos. Nos congregamos para adorar a Dios, para darle servicio y gratitud por su salvación que ya nos ha dado. No es que estamos alcanzando la salvación. Así que tener bastante cuidado porque hay muchos que se sienten orgullosos de sus religiones. Los católicos piensan que son salvos por estar en la iglesia católica. Y ellos dicen, fuera de la iglesia católica, apostólica y romana, no hay salvación. Imagínate. Pedro dijo, fuera de Cristo no hay salvación. La Biblia dice que si uno no está en Cristo no es salvo. Pero ellos dicen, no, si no estás en la iglesia católica, no hay salvación. Qué interesante. No, ser miembro de una iglesia no nos salva. Siguiente, las buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Ojo, con eso no estoy diciendo que no debemos hacer buenas obras. Algunos malentienden, ¿no? Cuando hablamos de que las obras nos salvan, ¿en qué entonces no hay que ayudar a los pobres acaso? ¿No hay que alimentar? ¿Acaso Jesús no hizo buenas obras? No estamos diciendo que no se debe hacer buenas obras. Estoy diciendo que esas buenas obras que hacemos no son las que nos salvan. Las buenas obras solamente demuestran el amor que tenemos en el Señor, ¿no? Entonces, un creyente va a ser lleno del amor de Dios. Y como tiene amor, ¿qué hace? Ayuda, hace buenas obras. Pero si tú no estás capacitado con el amor de Dios, lo que tú estás haciendo no es amor. Porque no tienes el amor. La Biblia dice que el amor solamente lo ha recibido aquel que ha creído en el Señor. Romanos 5:5. Hemos recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la persona que hace buenas obras sin ser salva no hace por amor, sino está haciendo algunos puntos para ver si llega a ser salvo. Y justamente hablando con un testigo de Jehová, él me decía que él tenía que hacer muchas cosas todavía, tocar muchas puertas para ver si lograba ser salvo. Entonces yo le digo, ustedes no van a predicar porque aman a las personas. Ustedes van a tocar puertas porque así quieren acumular puntos para salvarse a sí mismos. Por eso cuando ven que una persona no acepta, ¿qué hacen? Chao, me voy. No le importa. No están por amor a las personas. Encima te mienten y te dicen, ya volveré, nunca vuelve, ¿no? ¿Por qué?
porque obviamente no le importa, no tiene amor, solamente hacen buenas obras para ser salvos. ¿Bien? Las buenas obras no nos salvan. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, verso 4, el verso 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué interesante, porque Pablo no dice nos salvará, dice nos salvó. Eso quiere decir que ya estamos salvados. Nos salvó, pero nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego, el bautismo. Uy, hermano, aquí sí vamos a chocar con muchos, ¿ah? La mitad quizás se vaya de la transmisión, ¿no? Otros van a comenzar ahí a dejar sus comentarios arenosos, puro haters nomás, ¿no? Ay, pastor, ya vas a empezar ya, ¿no? ¿Cómo que el bautismo nos salva? ¿Acaso Jesús no se bautizó? ¿Acaso Pedro no predicó del bautismo? Que bautícese cada uno para perdón de los pecados, ¿no? Entonces ya comienza con la controversia aún en el mundo evangélico. Hermanos, no estamos diciendo nuevamente, esto pasa lo mismo que con las buenas obras, no estamos diciendo que no debemos bautizarnos. No estamos diciendo eso. Nosotros creemos que debemos bautizarnos y bautizamos a las personas. Pero ese acto de bautizarse en el agua no colabora a tu salvación, solo demuestra que ya ha sido salvo. Aquel que se bautiza es porque ya se identificó con Cristo, ya está en Cristo. Y ahora ofrece ese testimonio a los demás de que ya ha sido salvo. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, verso 17. El apóstol Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino que a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¡Wow! Pero Pablo, ¿por qué desligas el bautismo de la predicación del evangelio? Porque Pablo entiende que el bautismo no salva. Ahora, entiende, Pablo en el capítulo 9 dijo que él quería salvar, aunque sea alguno, a muchos. Él hacía de todo por salvar. Si el bautismo salvara, Pablo no hubiera dicho: Cristo no me envió a bautizar. Y agradezco a Dios a que ninguno de vosotros he bautizado. ¿Por qué dices eso, Pablo? ¿Por qué le privas de la salvación si tú quieres salvar? Es que el bautismo no salva, pues. El bautismo no salva. Ya hablaremos más largamente en otra ocasión o en otro debate también, ¿no? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. El cumplimiento de la ley. Aquí nos comimos uno, pero no importa. El cumplimiento de la ley tampoco nos salva. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, verso 16? Gálatas capítulo 2, verso 16. Interesante, ¿no? Porque el adventista dice: nosotros creemos en la salvación por gracia y no por obras. Y tú le preguntas: ¿y qué pasa si no guardo el sábado? Ah, no. No eres salvo, dice, ¿no? Interesante. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. ¿Y qué es nadie? ¿A quién incluye nadie? A todos, pues. ¿No? Nadie será justificado por las obras de la ley. No dice por las ceremonias de la ley, no dice por los ritos de la ley, porque el adventista es muy astuto. No, ahí estamos solamente de las ceremonias. No dice ceremonias, no dice ritos, dice por las obras de la ley. Y claro, casualmente era lo que los fariseos más pues reclamaban, las obras de la ley, ¿sí o no? Y las obras de la ley, amados hermanos, no salvan, no justifican a nadie. Otra vez, no estamos diciendo con eso que la ley es mala, no estamos diciendo de que no debemos hacer buenas obras, ¿no? Pero las obras no colaboran a la salvación, ¿ya?
También la confirmación. La confirmación religiosa está tan alejada, hermanos, de la transformación redentora como un pedazo de carbón lo está de un brillante diamante, ¿no? La confirmación religiosa no tiene nada que ver con la salvación. Cuando Pablo hablaba de la confirmación se refería a los dones de los creyentes, ¿no? A cimentarlos en la doctrina y en el servicio, no a confirmarles para que sean salvos, sino como ya eran salvos, hay que confirmarles para que sirvan a Dios. Pero la confirmación no hace salvos. Luego también, el cumplimiento de la regla de oro. El cumplimiento de la regla de oro. Algunos dicen, no, tienes que cumplir la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Ah? ¿No saben cuál es la regla de oro? De la manera en que quieren que todos los hombres os traten, así también deben tratar. Eso es la regla de oro, ¿no? Tú quieres ser tratado de tal manera, así debes tratar. Algunos piensan que cumpliendo la regla de oro ya soy salvo. Eso quiere decir una filosofía moralista. Moralista, haciendo bien a todos, así se me va a devolver el bien a mí y seré salvo. Eso es muy parecido a la religión oriental, ¿no? Del karma. Todo lo que tú hagas se te va a devolver. Así que si haces bien, entonces se te va a devolver el bien. Así vas a llegar a la vida eterna, dice, ¿no? No, eso no salva. Tampoco la sinceridad. Hermanos, en el infierno van a haber personas muy sinceras, ¿eh? Oye, yo he hablado con tantas personas, le he preguntado, oye, ¿a usted a dónde se iría si muere en este momento? ¿Sabes qué me ha respondido? Yo me voy directo al infierno. Así me han respondido. Yo me voy más rápido que apurado al infierno. O sea, tú eres consciente de tu condición. Sí, yo soy pecadora como no te imaginas. Yo me voy rápido al infierno. Wow. ¿Y está siendo honesta o no? Sincera. ¿Podrá su sinceridad salvarle? No, no basta la sinceridad. ¿Ya? También vamos a escribir otras cositas. El ser miembro de una logia. ¿Ya? El ser miembro de una logia. O también el diezmo. Ay, Dios mío. El día de hoy hay muchos que están pensando que el diezmo salva. O que si dejas de diezmar, dejas de ser salvo también. Tales cosas son patrañas, son mentiras, son manipulaciones. Nunca la Biblia enseña eso. También las organizaciones seculares no salvan, las organizaciones seculares. Por ejemplo, el Cuerpo de Paz, las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que ver el Salmo 2 y Apocalipsis 18. Justamente durante la gran tribulación, las organizaciones seculares del mundo se combinarán para oponerse al Padre y tratar de destronar a su Hijo, ¿no? Se unirán al anticristo. Las organizaciones seculares no nos salvan. Luego, las organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas tampoco salvan. Las organizaciones religiosas tampoco salvan. Ya hemos hablado también, ¿no? Pero aquí podemos poner, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias, las denominaciones, ¿no? Etcétera. El movimiento de religiones unificadas como el ecumenismo, ¿no? Todo eso será destruido por el Señor. Nada de eso salva. Son falsas esperanzas de salvación. Muy bien. Con eso, hermanos, continuamos. Con eso, allá. En realidad tiene varios significados la palabra logia. Por ejemplo, en el contexto de la masonería, una logia es una unidad de organización dentro de la estructura masónica, ¿no? Es como una entidad bastante privada, un grupo de masones que se reúnen regularmente para llevar a cabo actividades como rituales, ceremonias, etcétera. Y casi siempre ellos están pensando en el poder, ¿no? En la codicia, en la riqueza y todo eso. Ahora,
Hay otros campos, como en arqueología, en la lingüística, pero lo que estamos viendo aquí tiene que ver con eso. O sea, grupos privados donde se hacen rituales y ceremonias y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Bien. Lección número 3. Lección número 3. El método tripartito de la salvación. El método tripartito viene de 3, ¿ya? Tripartito, o sea, de 3 partes, ¿no? El método tripartito de la salvación. Aunque Dios ha tratado con sus criaturas bajo diferentes dispensaciones, las etapas anteriores a la ley, la edad de la ley, la etapa después de la ley, etcétera, salva a todas por el mismo método tripartito. O sea, Dios se revela al hombre a través de diferentes dispensaciones. ¿Ya? Pero no salva al hombre de diferentes maneras en cada dispensación. Aunque las dispensaciones cambian de agente y de administración, y por lo tanto cambia mucha forma de actuar de Dios con el hombre, pero sin embargo la manera de salvar no cambia. En cada dispensación Dios va a salvar de la misma manera. Así que ten cuidado con algunos que dicen, en el Antiguo Testamento Dios salvaba por la ley. Incluso algunos dicen, se salvaban por sacrificio de animales. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, por el sacrificio de Cristo. Antes era por animales, ahora era por Cristo. Eso es una herejía. Nunca fue por sacrificio de animales y nunca fue por guardar la ley. Otros también dicen, cuando la iglesia sea arrebatada, ahí se acabará la gracia. Y entonces, ahora se salvarán por sus obras. Dios mío, no sé a dónde han ido a estudiar estos hermanos. Eso no enseña la Biblia. Ahora, lo que pasa es que cuando la iglesia es arrebatada, se acaba la dispensación de gracia. No se acaba la gracia. Son dos cosas totalmente diferentes. La gracia de Dios es el atributo de Dios, que permanece siempre. Pero la dispensación de gracia le llamamos a la economía, a la etapa de la iglesia, porque en el programa escatológico de Dios, pues Dios ya tenía previsto establecer su reino hace 2000 años atrás. Pero en lugar de establecer su reino, ¿qué hizo? Abrió un tiempo de gracia, o sea, un tiempo de prórroga, de oportunidad. Por eso le llamamos tiempo de gracia, hasta que termine ese tiempo y establezca su reino. Pero eso no significa que la gracia de Dios es solo en esa dispensación. Porque Pablo, por ejemplo, enseña que Abraham fue salvo por la gracia de Dios a través de la fe, ¿sí o no? Y David también. O sea, la gracia está presente en todas las dispensaciones. Muy bien. Así que vamos a ver el método tripartito. ¿Cómo es que salva Dios en cada dispensación? Número 1. La salvación siempre es por sangre. La salvación siempre es por sangre. Hebreos 9:22. Dice, además, esta sangre debe ser inocente, derramada y aplicada. Hebreos 9:22. La salvación es siempre a través de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es remisión? Ya lo veremos después, no se preocupen, en el vocabulario de la salvación, ¿ya? Pero si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Ahora, hay dos tipos de perdón. Uno era tipológico, simbólico, y otro es el perdón real, la remisión o redención real. Lo que se hacía con las ofrendas de sacrificio animal antes no quitaba el pecado, pero simbólicamente representaba el sacrificio de Cristo. Por eso cuando alguien ofrecía con fe, estaba teniendo fe en el Cristo que iba a venir. Y cuando ofrecía lo que Dios le había pedido para su dispensación, él no era perdonado por la sangre en sí del animal, sino por la fe que depositaba en lo que el animal representaba. Este sacrificio que representa lo que vendrá adelante. Muy bien, entonces la sangre de los animales propiciaban el pecado de manera temporal, pero la sangre de Cristo propicia el pecado de manera eterna. Por eso 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué hay con eso? Mira que lo dice en tiempo presente y continuo. Él es la propiciación, no dice Él fue la propiciación. O sea, Cristo sigue siendo el sacrificio permanente y eterno de nuestra salvación.
No dice Él era, Él fue, dice Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, los sacrificios de animales representaban el sacrificio único y verdadero de Cristo. Cristo, cuando nos cubre con su sangre en el momento de la salvación, esa sangre quita todo pecado. La sangre de los animales solo cubrían el pecado. Por eso, dice el escritor de Hebreos que tenía que echarse una y otra vez. Porque una vez que ya se secaba, volvía a ser testimonio el pecado del pueblo. Así que tenía que estar continuamente, porque el pecado permanecía. Pero cuando Cristo viene con su sangre, ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque Él quita el pecado. Entonces ya no es necesario ofrecerse una y otra vez, solo una vez y para siempre. Muy bien. 2. La salvación siempre es por una persona. La salvación siempre es por una persona. Sí, puedes anotar Juan 2:9. Juan 2:9. Hechos 4:12, donde Pedro dice, no hay ningún nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También lo repite en el capítulo 10, Hechos capítulo 10, ¿no? Por el verso 40 en adelante. También Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, mira, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. También Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Obedecen a qué? Al arrepentimiento, a la fe. Que se ve en toda la carta y en todas las demás epístolas del Nuevo Testamento. Bien, siempre es por sangre y siempre es por una persona. 3. La salvación siempre es por gracia. ¿Quién es gracia, pastor? ¿La hermana Gracia? No, la gracia de Dios. La salvación siempre es por gracia. Esto quiere decir gratuitamente, gratis, sin que hagas nada a cambio. Porque si hicieras algo a cambio, ya no sería gracia, sería deuda. ¿Ok? Tú vas a la tienda, tú pides algo, cuando te entrega, ¿qué te dice? Te extiende la mano, ¿sí o no? Es tanto, tú tienes que darle, pagarle. ¿Eso es gracia? No es gracia. Gracia es cuando te dicen, mira, no me debes nada. La casa invita. ¿Te ha pasado eso? ¿Ah? ¿Te ha pasado eso? ¿Has ido a un restaurante? No es nada, la casa invita. Eso es gracia. Yo varias veces voy en la movilidad, ¿no? Y los que están ahí de choferes me conocen. Yo me quiero bajar pagando mi pasaje. No, ahí nomás. No, pero hermano, toma tu... No quiere, ¿no? Ve nomás, ve en paz, me dice. ¿No? Eso es gracia, ¿te das cuenta? Eso es gracia. O sea, no lo pagas, no haces nada a cambio. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia. Efesios 2:8 y 9, ya lo leímos. Tito 2:11 también. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dice solo a los elegidos, a todos los hombres. Dios ha manifestado su gracia para salvación. Ahora, esta gracia es precedida por la fe del pecador. Romanos 5:1. Tenemos, dice, entrada por la fe a esta gracia. Los calvinistas piensan al revés, ¿no? Primero es la gracia, después la fe, dicen ellos. Pero bíblicamente, primero es la fe, entonces Dios opera con su gracia. Y luego, esta gracia va seguida de la paz del Salvador. Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:3 y Gálatas 1:3.
Por eso dice gracia y paz, ¿no? Porque si no hubiera gracia, no tendríamos paz. Entonces primero es la fe, la gracia y resultado, la paz de Dios. Por eso Pablo dice, ¿no?, en Romanos 5, ahora pues tenemos paz para con Dios, ¿no? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios. Por lo cual también, por esa misma fe, dice, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Muy bien. Entonces ahí tenemos el método tripartito de la salvación. Pasamos a la siguiente lección. Lección número 4. Los tipos de la salvación. Ay, pastor, no diga los tipos, se dice los hombres, los varones. No, no me refiero a ese significado. No hablamos de el tipo o ese tipo. ¿Qué es un tipo? Anota rápidamente qué es un tipo, ¿ya? A ver, antiguamente se escribía o se dejaba algunas estampas por medio de algunos sellos. ¿Has visto en las películas antiguas cómo un emperador, un rey tenía en su anillo un sello? Y cuando quería constatar que era pues su autoridad, él en la cera impregnaba su sello, ¿sí o no? Muy bien. Ese sello que él tenía en su anillo, eso es el tipo. El tipo es la figura. Y cuando él impregna con el tipo a la cera y queda una imagen, ¿sí o no? La imagen es igual al tipo, esa imagen se llama antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. Justamente ese es el término que se utiliza hoy, por ejemplo, desde que existían las máquinas de escribir, ¿recuerdas, no? Que ya hoy casi nadie usa. Cada tecla, ¿no?, hacía que sobre el papel la tinta quede impregnada. Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Tipo. Y tenía muchos tipos. Por eso cuando tú digitabas, ¿cómo le llamabas eso? Estoy tipeando, ¿ya? Era tipear. Entonces el tipo es como un sello que deja su huella, su estampa, lo que sería el antitipo. Entonces un tipo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sería, por ejemplo, puede ser una persona, puede ser una cosa, hasta puede ser un animal o una ceremonia, un concepto, que en el Nuevo Testamento se cumple en Cristo, ¿no? Entonces el tipo es la cosa, el animal, ¿no?, o la persona que se cumple en Cristo, y Cristo sería el antitipo, o sea, el cumplimiento de ese símbolo. O sea, entonces tipo es como una representación que nos anuncia, ¿no?, que nos muestra algo de Cristo Jesús. Y el Antiguo Testamento está llenísimo de tipos. Solamente vamos a ver algunos cuantos aquí. Espero que hayan entendido, o si no, ya los envío con otro tipo, ¿ya? Bien. A ver, primer tipo, Adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva, ilustrando que la salvación nos viste. En Génesis 3:21, ellos fueron vestidos ¿de qué? De túnicas de pieles. Túnicas de pieles. Para que hayan túnicas de pieles, ¿qué tuvo que haber? Animales muertos, para sacarles sus pieles, ¿no? O sea, ¿hubo derramamiento de sangre, sí o no? Sí. Pero aquí no se pone atención tanto sobre la sangre, sino sobre el hecho de ser cubiertos, de ser revestidos. Ahora mira lo que dice Zacarías 3:1-5. Anótalo ahí. Porque habla de, he quitado de ti vestiduras viles y te he vestido con ropas de gala. Es decir, he quitado tu pecado y ahora te he revestido de mi justicia, ¿no? Zacarías 3:1-5. Apocalipsis 3:5 también. Apocalipsis 3:5 y el 18. También el capítulo 19, 7 y 8. 7 y 8. Esto en la teología de la Biblia significaría imputación. Ya les dije que en la imputación suceden dos tipos de cargos. Nuestro pecado es cargado en Cristo. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo, ¿sí o no? Y en el momento de la conversión, la justicia de Cristo es cargada a nosotros, a nuestra cuenta, imputación. Y en ese momento somos revestidos de la justicia de Cristo. Por eso la Biblia repite una y otra vez que estamos en Cristo. Estamos en
Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve, ya no nos ve directamente a nosotros, sino nos ve en Cristo. Y cuando Dios nos ve en Cristo, ¿qué puede hacer sino ver más que perfección? Por eso somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Nadie es acepto en la presencia de Dios por sus obras, ni por su religión, sino si está revestido de Cristo. Eso lo representó Cristo en la parábola del banquete de bodas. ¿Recuerdan o no recuerdan? No recuerdan estos hermanos, Dios mío. Bueno, en la parábola del banquete de bodas se habla de un reino que invitó a muchas personas a su banquete, a sus bodas. Y luego se encontró dentro de la fiesta a uno que no estaba vestido de ¿qué? De bodas. Y tú te preguntas, ¿qué es eso de vestido de bodas? Si no entiendes la cultura, no lo vas a poder entender bien. En la cultura de esa época, cuando un dignatario, una eminencia hacía un banquete, no enviaba invitaciones como se hace el día de hoy. ¿Qué enviaba? Túnicas. Se hacían túnicas igualitas. Y si tú tenías un cierto número de invitados, las túnicas tenían que ser del mismo número. Si tenías 200 invitados, 200 túnicas. 500 invitados, 500 túnicas. Entonces, a ti no te llegaba un parte de invitación, te llegaba una túnica. El rey te ha invitado a su boda. Ah, muy bien. Uy, qué lindo. Esta es la túnica que debo ponerme. Entonces, las túnicas representaban las invitaciones de los reyes. Cuando tú entrabas por la puerta, obviamente, entrabas ¿por qué? Porque estabas vestido justamente con la vestimenta que el rey había diseñado para su boda. Ah, así que todos los que estaban ahí en la guardia, en la entrada, veían que todos los invitados pasaban con sus túnicas puestas, porque eran invitados. Pero luego adentro había alguien que no tenía la túnica. ¿Qué significaba eso? No solamente eso, ¿qué significaba? Que no entró por la puerta, se entró por otro lugar. Porque si hubiese entrado por la puerta, pues le hubiesen descubierto, ¿no? Oye, tú no tienes túnica, así no puedes entrar. Así que si entró sin túnica, significa que se salteó, se trepó el muro por ahí, ¿no? Por algún hueco, por alguna entrada, pero no entró por la puerta. Entonces, eso es la enseñanza. El que entrare por mí, dice Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿no? Tendrá vida eterna. Entonces, Cristo es la puerta y al mismo tiempo Cristo es la vestimenta. Eso representa entonces que a la presencia de Dios, al reino de Dios, no ingresaremos, hermanos, con ninguna otra vestimenta que no sea Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces, no ingresamos por la vestimenta de la religión, de las obras, así como Adán y Eva que hicieron poner sus propias vestimentas. ¿Sí o no? No, no. Dios proveyó la vestimenta adecuada para ellos. Igualmente, no es lo que nosotros propongamos, es la vestimenta de Dios, lo que nos hace acepto delante de Dios. Esa vestimenta es Cristo Jesús. Cristo nos reviste. Muy bien. Así que ahí tenemos el primer tipo de la salvación. Segundo tipo, Caín y Abel. Caín y Abel en Génesis 4:4. Ilustrando que la salvación nos garantiza aceptación. También demuestra, en el ejemplo de Caín, la manera incorrecta de ser aceptado. La Biblia revela que Dios aceptó la ofrenda de Abel, ¿por qué? Porque él era justo. Ahora, ¿cómo se alcanza a ser justo según la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo somos justificados? Por la fe, pues. Por eso Abel está encabezando ahí la lista de los hombres de fe en Hebreos capítulo 11. Por la fe, dice Abel, ofreció más excelente sacrificio. Entonces Abel era de la fe. Por eso Dios aceptó ¿qué? Su ofrenda. Muchos dicen, Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque era de la tierra. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has enseñado? ¿No lo has enseñado? Es que no sea mentiroso. ¿Ya? ¿Lo han dicho alguna vez? Sí, es que ofreció de la tierra que estaba maldecida. Y dime tú, ¿la tierra acaso no abarcaba también los animales?
Sí, entonces Abel también ofreció de lo que estaba maldecido. Eso pasa por filosofar, pues, hermanos. Y si lo hemos enseñado así, arrepiéntase, ¿ya? Vaya a sus niños, no importa si ya están viejos, pero dígale, te enseñé mal. Porque la Biblia no revela eso. Esas son filosofías que hemos añadido. La Biblia no enseña que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque era de la tierra. Si en la ley los productos que se ofrecían para la ofrenda a Dios eran de la tierra, la cebada, la harina, ¿no? Los panes, también se ofrecía a Dios de la tierra, el trigo, ¿te das cuenta? No solamente ganadería, también agricultura se ofrecía en sacrificio a Dios. Así que el problema no era por el tipo de ofrenda que estaba presentando Caín, sino porque su corazón no era de fe. Y eso representa entonces que muchos hoy hacen actos religiosos, ¿sí o no? Se persignan, van a los templos, ¿no? Hasta caminan de rodillas, hacen penitencias, sacramentos, pero no hay fe. Ellos están confiando en su propia obra, ¿no? Entonces la religión no salva. Mira, ve, lo que nos enseña realmente la Biblia, ¿no? A través del tipo de Caín y Abel. Pero la ofrenda de Caín sí fue acepta, porque fue una ofrenda de fe. Muy bien. Siguiente tipo, el arca y la Pascua. El arca y la Pascua ilustran que la salvación nos protege de la ira de Dios. Ahí está Génesis capítulo 7, verso 1 para el arca y Éxodo 12, 23 para la Pascua. Bueno, no propiamente la Pascua de la ceremonia, nos referimos a lo que pasó en la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Ah? Mataron un cordero y la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de la puerta. Cuando Jehová pasaba por ahí y veía la sangre en la puerta, entonces no pasaba, ¿no? Dejaba con vida a los primogénitos de esa casa. Y también el arca, las aguas del diluvio cayeron y los que estaban ahí con Noé, los 8, no perecieron. ¿Por qué? Porque el arca los protegía, el arca los revestía. Bueno, tenemos ahí Romanos 1:18, Romanos 1:18, Colosenses 3:6, Colosenses 3:6, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 1:10 y Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Así que los que no están protegidos estarán sujetos a un juicio de ira en el mundo futuro. ¿Ah? Los que no están protegidos, la ira de Dios los destruirá. Ojo, al creyente la ira de Dios sí cae, porque la ira de Dios es justa y debe ser para todos. A los creyentes también la ira de Dios se derrama sobre ellos, pero no les hace daño. ¿Por qué? Porque están protegidos. Están protegidos por nuestra arca, es Cristo. ¿Ya? Cristo con su sangre nos reviste y nos protege para que la ira de Dios no nos haga daño. Muy bien. Luego tenemos a Abraham e Isaac. Abraham e Isaac. En Génesis 22, 12 al 14. Ilustra que la salvación nos provee un sustituto aceptable. Un sustituto aceptable. Ahora, interesante, ¿no? Porque la historia no descansa tanto en el hecho de que Abraham quería sacrificar o estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Sabes en qué descansa el tipo de esa historia? En que cuando Abraham va a liberar a Isaac de la muerte, hay un cordero, ¿no? Un carnero, dice, trabado por sus cuernos en un zarzal. Abraham ve y dice, oye, aquí está el carnero para el sacrificio. Saca a Isaac y en lugar de Isaac, ¿qué pone? El carnero. Sustitución. Sustitución. Por eso dice, el monte en el que Dios proveyó. Ahí ves dos cosas importantes para la salvación. Uno, provisión de Dios. El carnero no lo trajo Abraham. Abraham no llevó nada para el sacrificio. Por eso Isaac preguntaba, ¿no? Ya tenemos la madera, tenemos el fuego, ¿dónde está el carnero? ¿Y qué respondía Abraham? Dios proveerá. Interesante. La provisión de Dios
sería Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios. Él provee a su Hijo al mundo. Entonces no puede ser cualquier cosa que el hombre haga. Abraham no llevaba el carnero, Dios lo proveyó, provisión. Y luego sustitución, ese carnero murió en lugar de Isaac. Sustitución. Bueno, hermanos, 20 siglos después que Abraham haga este acto, había otro padre, el Padre Celestial, ofreciendo a su Hijo único, su Hijo Jesús, el unigénito de Dios, en el mismo lugar. Los estudiosos concuerdan que el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el mismo monte donde murió Jesús, el monte del Gólgota. Está ubicado en el mismo lugar. Y ahí entonces tenemos la figura de la sustitución por el Hijo que Dios provee, muriendo en lugar del pecador. Luego tenemos otro tipo. ¿Están aprendiendo o no? No están aprendiendo, ya me voy, mejor hermano. Ya estoy cansado de enseñar ya. A ver, otro. El maná y la roca golpeada. El maná y la roca golpeada. ¿Qué ilustra esto, no? Ilustra que la salvación en Cristo nos satisface. Antes de eso, en el anterior, en sustitución, anoten Isaías 53, 4 al 6, Isaías 53, 4 al 6 y Primera de Pedro 3, 18. Pues cuando se cumple en Cristo, ¿no? Ahora sí, en cuanto al maná y la roca. Eso está en Éxodo 16, 16, 14. Éxodo 16, 14 y el 17, 6. Esto ilustra que la salvación nos satisface, así como el maná y la roca golpeada que daba agua. Entonces, pan del cielo, Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? El pan que da vida al mundo. Y también Jesús es la roca, ¿no? La roca, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver. Dice... versículo... donde dice la roca, pues la roca, que era Cristo. Ya, va a tener que recurrir al buscador. La roca que lo seguía. Verso 4. Ahí está, pues. Ya la edad. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. ¿Ves cómo el tipo es la roca de Oreb y se cumple en Cristo el antitipo, ¿no? La roca ilustra Cristo. ¿Y por qué fue golpeado? Eso representa su sacrificio, por más. Su sacrificio. Ahora, no es casualidad que cuando el apóstol Juan vio a Jesús en la cruz, que fue atravesado por una lanza, ¿qué salió? Sangre y agua, ¿no? Por eso él dio testimonio de eso en su primera carta, ¿no? De la sangre y el agua, ¿no? Bien, entonces eso ilustraba que el hecho de que él daba vida a través de su muerte. Increíble, ¿no? Esta roca todavía la puedes encontrar allá, hermanos. Ve un ratito Israel, ¿ya? Visita ahí estos lugares. Vaya ahí por Oreb, ¿ya? Te das una paseadita y te tomas una foto con la roca. Una tremenda roca, hermano, gigantesco, más grande que todo este edificio, partido en la mitad. Así como con cincel hubiese sido partido, ¿no? Tremendo. Y hay huellas ahí de agua. Interesante. Así que si vas por ahí, mandas fotitos, por favor, ¿ya? La roca golpeada también era Cristo, ¿no? Salmo 103, verso 5. Salmos 103, verso 5. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es la roca, también dice Isaías, ¿no?
la roca de salvación. Cristo en el Nuevo Testamento es reconocido también como la roca del fundamento, ¿no? Pan del cielo y agua de una roca, la satisfacción tierna y total de la salvación de Dios. Por eso cuando nuestra salvación se basa en Cristo, ¿qué hace falta? Nada más, hay satisfacción completa. Es interesante porque esta satisfacción es doble. Satisfacción para con el Padre, porque el Padre queda satisfecho por su justicia, cuando su ira se derramó sobre su Hijo. Ya la justicia del Padre ha sido satisfecha. No hay nada más que añadirle. Pero salvación o satisfacción también para con el pecador arrepentido, porque recibe plenitud de vida. Ya no le hace falta nada. Pablo dice, Colosenses 2:9, ya vosotros estáis completos en Él, ¿no? Solo Cristo nos satisface. Por eso hay mucha gente que es muy religiosa, pero siempre está con el cargo de conciencia, con la depresión, no tiene paz, y de eso, gracias a Dios, han llegado muchos al ministerio. Pastor, a pesar de que leo la Biblia, voy a la iglesia, hago esto, no tengo paz. ¿Por qué? Porque no han saciado su alma con el agua de Cristo Jesús. Han solamente vivido una religión, nada más. Por eso siguen sintiendo insatisfacción. Pero cuando ellos conocen realmente a Cristo, ya todo es satisfecho. Luego, la serpiente de bronce. Y de repente algunos se van a asustar, pastor, ¿cómo que Cristo, la serpiente? No, pastor, la serpiente es el diablo. No encasillemos los términos, porque debemos entender cada cosa en su contexto. Entonces, a veces la serpiente va a representar al diablo, sí, pero en otras veces, como en esta, va a representar a Cristo. ¿Ya? Pero ¿por qué una serpiente, pastor? ¿Por qué no algo más bonito? El corderito me gusta más, ¿no? Porque, hermanos, lo que pasa es que, mira, hay que tener un poquito de cultura, pues. En la historia, cuando llegaba la ira de un dios, recuerda que los hebreos habían estado 430 años en Egipto, habían rodeado de toda esa teología politeísta que tenían, ¿no? Y ellos tenían por Dios a muchas cosas, muchos animales. Entonces, este pueblo esclavo ya tenía eso en su mente, ese pensamiento de que cuando un dios derramaba su ira, ¿saben cómo lo hacían? Por medio de plagas. Justamente por eso que actuó así Dios para con los egipcios, por medio de plagas. Ellos sabían, oye, ese Dios es más poderoso que nuestros propios dioses. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Dios vio que su pueblo también estaba pecando, ¿qué hizo? No cayeron rayos del cielo, sino que envió plaga. ¿Plaga de qué? De serpientes venenosas. Interesante porque la cultura de ese tiempo, cuando tenían una plaga, ¿saben qué ofrecían a sus dioses? Imágenes de la plaga. Por ejemplo, si tenían plaga de ratas, ¿qué ofrecían? Imágenes de plata o oro de rata. Por ejemplo, cuando el arca, ¿te acuerdas cuando el arca se llevaron los filisteos? Y cuando el arca llegó a un lugar y la gente se llenó de tumores y de plaga de ratas, cuando devolvieron el arca, ¿qué había? ¿Qué había en la carroza? Imágenes de tumores y de ratas. Ahora entiendes por qué, ¿no? Porque cuando ese Dios nos envía una plaga, lo que le ofrezcamos tiene que ser también de la forma de esa plaga para satisfacer ¿qué? Su ira. Y Él nos libre de su juicio. Y entonces, cuando Moisés es ordenado por Dios a levantar una serpiente, porque ellos estaban siendo mordidos de serpiente, el pueblo entendía ese simbolismo. El pueblo entendía de que había de satisfacer la demanda de Dios para el perdón de su pecado, de su rebelión. ¿Sí me voy a entender? Y entonces, por eso le manda a hacer una serpiente, porque ellos estaban siendo mordidos de serpientes. O sea, con eso Dios estaba ratificando de que eso era un castigo suyo. Era ira de Él contra su pecado. Y bueno, qué interesante porque esta serpiente no tenía que ser ofrecida a Dios, sino basta con que la serpiente había sido levantada en un lugar y ellos tenían que mirar a la serpiente. Cuando ellos miraban, reconocían dos cosas, ¿no? Reconocían que habían pecado contra Dios. Porque miraban a la serpiente, que yo estoy siendo mordido por la serpiente, yo merezco este castigo, es la ira de Dios. Dos, ¿qué pensaban? Solo creer en Dios. Si yo creo su palabra, yo voy a ser sano. Pero ¿qué pasaba si él era mordido por la serpiente y en vez de mirar, él iba corriendo a buscar al médico, a sanarse, a tratar de cortarse, moría, ¿sí o no? Porque no había depositado fe. Así que el acto de mirar a la serpiente era fe en la provisión de Dios. Dios da el castigo y Él da la ¿qué? La sanidad. A ellos
hay que regalarles un par de audífonos, ¿no? Se han quedado sorditos ellos. Entonces, toda la música, Dios mío, que explosiona aquí en la calle, ¿no? Entonces, hay que regalarles unos audífonos a ellos. Muy bien, entonces, ellos estaban reconociendo, ¿no?, su pecado y estaban creyendo la provisión de Dios. Por eso eran, ni bien miraban, eran sanados. Eso representa la salvación. Y Cristo lo dijo, ¿no? El evento con Moisés está en Números 21:9 y el cumplimiento en Cristo está en Juan 3:14, ¿ya? Números 21:9 y Juan 3:14, donde Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo de Dios sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¡Wow! ¿No te parece fascinante cómo Dios, a través de las historias de la Biblia, ha ido graficando nuestra salvación? Hermoso, ¿no? Así que este estudio de los tipos y simbología es muy, muy hermoso en la Biblia. Pero hay que llevarlo con bastante mesura, porque algunos ya lo exageran. ¿Cuál es la manera adecuada de no exagerarlo? Bueno, ver que la Biblia misma nos arroja esos tipos, ¿ya? No estar inventando nosotros, sino la Biblia misma nos tiene que dar esos tipos. Bien, luego tenemos a Naamán, el sirio. Naamán, el sirio. Ilustrando que en la salvación somos limpiados por Dios. Somos limpiados por Dios. Y también a través de un acto de fe, ¿no? Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Él tuvo que ejercer fe, pues. Porque él decía que no tengo que hacer nada. Y encima tantos ríos bonitos que yo tengo, me mandan a este río, ¿no? Este río que no tiene ni agua, caramba, ¿no? Este río Rima que parece acá, ¿no? Pero él tuvo que creer, ¿sí o no? Entonces, el creer le llevó a la obediencia, se metió, se sumergió en el agua, ¿no? Y fue sanado de su lepra, la limpieza, porque la lepra no solamente representaba una enfermedad, sino también que la persona era inmunda, ¿no? Era inmunda, no podía acercarse al pueblo, no solamente al templo, sino al pueblo, no podía acercarse, porque todo aquel que esté cerca de él también se contaminaba. Interesante. Y bueno, entonces vamos a ver el Salmo 51:7. Salmo 51, límpiame, ¿no? Y seré más blanco que la nieve, ¿no? Límpiame. Isaías 1 también dice, ¿no? Venid a mí, estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, ¿no?, serán emblanquecidos como la nieve, ¿no? Isaías capítulo 1. Muy bien. Este pagano sirio fue el único hombre en todo el Antiguo Testamento que fue limpiado de la terrible calamidad de la lepra. Esto representa la salvación incluso para los gentiles a través de la fe. Pero también representa que en la salvación somos limpiados por Dios. Completamente limpios ante su presencia por Cristo Jesús. Muy bien. Y por último, el tabernáculo. El tabernáculo. Creo que ya no me va a alcanzar tiempo para el vocabulario, hermanos, ¿ah? El tabernáculo. El tabernáculo ilustra que la salvación restaura la comunión perdida. Eso está en Éxodo 25:22. Éxodo 25:22. Salmo 23:3. Uno de los momentos más trágicos de Israel en el Antiguo Testamento fue la adoración de un dios egipcio diabólico en forma de becerro de oro en Éxodo 32. Hubo tanta idolatría como inmoralidad en el sórdido asunto. Pero el tabernáculo recién construido pudo volver a asegurar la comunión de Israel con Dios. El tabernáculo tenía dos compartimentos principales, ¿no? El lugar santo, donde ingresaban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde ingresaba el sumo sacerdote. A la vez, eso representaba ¿qué? El alejamiento de Dios, porque es un Dios santo. Entonces, nadie podía entrar así nomás a la presencia de Dios, porque moría, perecía por su pecado. Pero al mismo tiempo, el tabernáculo se ubicaba en medio del campamento del pueblo, en el centro. Y eso representaba a Dios morando con su pueblo. O sea, el tabernáculo, ¿qué representa? Comunión. Justamente por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra la fiesta de los
tabernáculos. Porque ¿qué anuncia la fiesta de los tabernáculos? El reino de Dios. Cuando Dios venga a morar en medio de su pueblo. Se cumplió parcialmente en la primera venida, cuando Cristo Jesús vino. Por eso fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan capítulo 1:14 dice, y habitó entre nosotros. O sea, qué interesante, porque esa palabra en el griego es tabernaculizó. Tabernaculizó con nosotros. O sea, hizo su tienda en medio de nosotros. ¡Wow! Ahora, qué interesante, porque Jesús comenzó la semana de su agonía, ¿cómo? Celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ahí llegaba ya la Pascua, ¿no? Donde murió. ¡Wow! Entonces Jesús en su primera venida estaba anunciando justamente el reino. Él estaba celebrando la fiesta del tabernáculo. Decía, aquí está tu rey en medio de ti. Y Jerusalén le rechazó, lo mató. Por eso él abrió otro tiempo, ¿no? Así que el cumplimiento total va a ser en su segunda venida. Ahí ya no viene a morir, ahora viene a reinar. ¿Ya? El tabernáculo representa entonces la comunión eterna con Dios. ¿Y cómo se podía ofrecer, o mejor dicho, ingresar al interior? ¿Cómo? A través de sangre. Derramamiento de sangre. Muy bien, amados